Para nadie es un secreto que cada minuto en la tierra muere una persona de hambre, sobre todo en África, países como Somalia, aquí en América Latina tenemos Haití. Cientos de niños mueren semana tras semana, desnutridos. Mientras tanto, algunos pastores viven en tremendas mansiones. Hay un pastor africano que es uno de los hombres más ricos del continente de África y se dice llamar pastor evangélico. También en los Estados Unidos hay varios pastores muy ricos, tienen jet, tienen escoltas, guardaespaldas, tienen diferentes quintas, tienen yates privados, avionetas. Mientras tanto, algunos cristianos están en Corea del Norte tratando de ayudar a que los coreanos puedan oír que existe un Salvador llamado Jesús. Y el gobierno los persigue para que no coman y para que no tengan Biblia y no tengan libertad. Y a pesar de que saben que van a morir o de hambre o de golpes por los policías del gobierno de Corea del Norte, ellos se atreven a ir allá a evangelizar, mientras otros están en sus mansiones pidiendo dinero por la televisión en el nombre de Cristo y viviendo una vida cómoda. Lo mismo ocurre en Asia, en el resto de Asia, países como Irak, Siria, Afganistán. Cristianos muriendo día a día de hambre por predicar el Evangelio, mientras algunos otros están cómodos viniendo a la iglesia, dándole gracias a Dios porque compraron un nuevo carro, comiendo helados todas las semanas y de vez en cuando una pizza. Estamos muy desiguales, hay mucha diferencia dependiendo dónde vivimos y dependiendo cómo vivimos. Pero el Espíritu Santo es uno solo. Y las demandas de Dios para todos son las mismas. En alguna oportunidad, una viejita de una iglesia iba caminando por el centro de Maturín y en palo de agua caía y pasó un hermano de su iglesia en su camionetota y ella le metió la mano y el hermano no se paró. Iba apurado. Tenía una emergencia y siguió de largo. Al llegar el domingo de ese fin de semana, la hermana le dice: hermano, ¿por qué me viste en el centro? Y me viste, yo sé que me viste, y te metí la mano para que te pararas porque estaba lloviendo. Yo no tengo carro y no me puedo mojar y no te paraste. Y el hermano le respondió: tú sabes que yo no tengo el don de servicio. Y tampoco tengo el don de misericordia. Eso pasó de verdad, no es un chiste. Y yo sé que la generosidad, estoy consciente que la generosidad no es algo natural. Desde los niños, cuando son bebés, se nota que no hay generosidad en el corazón humano. Desde niños somos egoístas. Y por eso no es natural la generosidad. No es algo que la gente hace naturalmente, como reírse de un chiste, o como beber agua si tiene sed, o como comer si tiene hambre, o como dormir si tiene sueño. La generosidad no es así, no es natural. La generosidad es algo sobrenatural. Y algunos llegan a pensar que por el hecho de que es algo sobrenatural, se necesita un don que se nombra en Romanos 12, que se llama el don del que reparte con liberalidad. Algunos llegan a pensar que para ser generosos debemos tener ese don. ¿Será eso cierto? Entonces, para orar por los enfermos habría que tener el don de sanidad. Y para servir a un hermano habría que tener el don de servicio. Y para evangelizar a un inconverso que se está perdiendo en el hospital y le quedan 2 minutos de vida, ¿tendría que llamar a alguien que tenga el don de evangelizar? Esto no es así. Porque aunque no todos tenemos los mismos dones, porque el Espíritu reparte como Él quiere, hay algo que sí tenemos todos o debemos tener. Y es lo que Gálatas 5:22 enseña, que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se encabeza en la lista con amor.
Y todos los entendidos de la Biblia comprenden que la esencia del amor es darse a sí mismo. Darse a sí mismo es la esencia del amor. Es una entrega. Y para que no tenga, a pesar de que no tengamos el fruto, el don de la misericordia, de la generosidad, de la dadivosidad, del servicio, la Biblia sí enseña que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en 1 Corintios 12:13. Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Y Efesios 1:13 dice que desde el día que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y Gálatas 5 nos enseña que debemos andar en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Y el amor es entregarse. Y el fruto del Espíritu también es bondad. Y la bondad es favorecer en beneficiar a otro. Favorecer o beneficiar a otro. Pero antes, vamos a dar una pequeña clase de lo que es la generosidad. Primero vamos a empezar por una breve definición que nos ayude, porque los cristianos debemos cultivar la generosidad genuina en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, nosotros como creyentes debemos cultivar la generosidad genuina. La generosidad es como un árbol, algunos lo tenemos pequeño, seco, poquito de hojas caídas, otros lo tienen más frondoso, pareciera que ellos siempre están junto a corrientes de aguas. Realmente muchos de ustedes deberían estar parados aquí hablando de este tema y yo sentado allá escuchándoles. Pero, bueno, creo que Dios también puede usar lo débil, lo vil, lo necio de este mundo. Él siempre ha sido así y doy gracias a Él por su generosidad en permitirme hablarle a ustedes, que muchos o la mayoría son más generosos que yo, pero aún así Dios me da la gracia de poder compartir con ustedes lo que su palabra enseña sobre la generosidad. Pero yo sé que muchos de ustedes deberían estar aquí parados y yo debería estar solito allá escuchándolos hablar de la generosidad, cómo se vive una vida generosa. Vamos a definirla. Quiero compartir 4 características para definir la generosidad. Y la primera característica está recogida en 2 Corintios 8:2. No lo busque, hay muchos textos porque es un tema y entonces se va a perder. En 2 Corintios los que tienen lápiz y papel pueden anotar las citas y luego en casa las revisan con calma. En 2 Corintios 8:2 hay una palabra que en griego es haplotes y se traduce como generosidad y tiene la denotación, la connotación de hablar de la sencillez y la sinceridad. Sencillez y sinceridad en el acto de dar. Sencillez y sinceridad. Tiene que ver con el acto de desprenderse de una manera sincera, sencilla, sin intenciones ocultas ni doble sentido, sin esperar nada a cambio, sin esperar halagos, sin esperar admiración, sin engañar, sin buscar un beneficio. Un ingrediente de la generosidad. La otra palabra está en 2 Corintios 9:5, es eulogia. Tal vez por eso algunas personas les ponen eulogio de nombre. No se lo ponga a su hijo, por favor. Eulogia a su hija sí. Tiene el significado de abundancia. O sea, que la generosidad no simplemente es dar, sino dar en abundancia. Y eso es en 2 Corintios 9:5. En el siguiente versículo, en el 6, se usa la palabra con el sentido de bendición. De bendición. Entonces llevamos 3 ingredientes. Una es la sinceridad, sencillez. La otra es la abundancia y la otra es la bendición. La intención es bendecir. Y hay un adjetivo en 1 de Timoteo 6:18, donde Pablo está escribiendo a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, y le dice que los ricos de la iglesia, los que tienen dinero, sean generosos. Y la palabra que usa es koinonikos y significa prontitud, diligencia para dar. Entonces la generosidad, para definirla, debemos considerar esos 4 ingredientes. ¿Cuál es el primero? Sencillez, sinceridad. El segundo, abundancia. El tercero, bendición. Y el cuarto, prontitud, rápido. No espero a ver si alguien da primero para ver si después yo ayudo. No, yo soy el primero que voy a ayudar al que tiene necesidad. Entonces podemos definir brevemente la generosidad como una actitud sincera de dar en abundancia y con prontitud para bendecir a otros. Una actitud sincera
de dar en abundancia y con diligencia, con prontitud para bendecir a otros. Vamos a hablar de algunas áreas hacia donde usted debe canalizar su generosidad. ¿Hacia qué usted debe ser generoso? Porque pudiera ser que alguien diga que es generoso si da dinero para el carnaval. Pero debemos saber bíblicamente hacia dónde debemos ser generosos, hacia qué debemos destinar nuestro dinero. Y vamos a hablar de 4 áreas de enfoque, pudieran haber más. Yo voy a hablar de 4 hoy. Y la primera área de enfoque es ser generoso hacia la iglesia local como familia, como cuerpo. La segunda área de enfoque es ser generoso hacia personas de la iglesia individualmente, personas puntuales. La tercera área de enfoque será ser generoso hacia personas que no son de la iglesia, tal vez no son de nuestra iglesia, ni son creyentes, tal vez hasta son ateos o son brujos, pero están en necesidad real. Y no pueden satisfacer una necesidad real, aunque no sean creyentes o aunque sean tus enemigos. Y la cuarta área de enfoque son las familias sanguíneas, mamá, papá especialmente. La primera área, que es hacia la iglesia como cuerpo local, como familia, la vemos en 1 Corintios 16, los versículos del 1 al 4, y la expresión más contundente es que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Pablo está pensando aquí en recoger una ofrenda de la iglesia en Corinto para llevarla a la iglesia de Jerusalén, donde él iba, donde siempre había necesidades por la cantidad de viudas que había en Jerusalén y por las continuas sequías que habían allá. Eso es una ofrenda pensando en la iglesia en general. Pero también nosotros vemos en Santiago 2, 15 y 16 lo siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes le dice, váyanse en paz, caliéntense y coman, pero no les dan las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 17 y 18. Entonces, aquí en estos versículos vemos que a veces Dios nos va a mandar personas con necesidad y nosotros no tenemos que razonar de la siguiente manera. Bueno, para eso es la ofrenda, para eso yo ofrendo. Y si soy un buen bautista, para eso yo diezmo y ofrendo también. Las dos cosas. Entonces yo le digo al hermano, pastor, aquí el hermano José tiene una necesidad, yo teniendo para darle. Pero yo digo que como yo di la ofrenda y como yo diezmo, yo no voy a ayudar al hermano José, porque para eso está la ofrenda de la iglesia. Pero eso no es lo que se ve en el Nuevo Testamento, porque si así fuera, Santiago y Juan no hubiesen planteado estas cosas. Y en estos versículos que acabo de leer no está la idea de que si tú ves a un hermano padecer necesidad, llame a los ancianos de la iglesia para que le lleven comida, o para que le den dinero, o para que jorunguen la ofrenda. Eso se dice cuando está enfermo. Pero cuando hay necesidad dice, no cierres contra él su corazón, y te lo dice a ti individualmente. Entonces no solamente debemos ser generosos hacia la ofrenda como familia, sino hacia personas individualmente, familias individualmente. Y no conformarnos con el hecho de ya yo cumplí con Dios, porque nos vamos a parecer a los fariseos, que Jesús le decía, mira, los fariseos enseñan que por la tradición, cuando tu papá y tu mamá no tengan comida, ustedes le pueden decir a su papá y a su mamá, papá, mamá, es corbán. ¿Y qué significa es corbán? Dado a Dios. Dado a Dios. Y con eso dejan a papá y a mamá sin comida y sin dinero porque le dijeron, ya yo ofrendé a Dios. Así nos parecemos si nos comportamos de esta manera. Yo no puedo ayudar a nadie porque para eso yo ofrendo. La iglesia que sea la que ayude. No, las dos cosas las debemos hacer. Debemos ofrendar y debemos ayudar individualmente a los hermanos en necesidad. La tercera área de enfoque es hacia personas inconversas necesitadas.
Mateo 5:42, Jesús enseñó: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y está hablando de personas que no son creyentes, está hablando incluso de enemigos. Como dice en Romanos 12:20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y cuando el original dice dale de comer y dale de beber, se refiere en abundancia. Esas frases en el original, en el idioma que se escribió, tienen el significado, la carga semántica de ser abundante comida y abundante bebida para el que tiene hambre, aun si es tu enemigo. Por supuesto, Pablo está pensando en personas que no son cristianas. Y la cuarta área de enfoque es hacia familiares sanguíneos. Primera de Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. En la mente de Pablo está la idea de que hasta los incrédulos proveen para los suyos, ayudan a sus familiares sanguíneos económicamente. Por eso él dice que si un creyente no lo hace, bueno, es peor que un incrédulo, porque ni un incrédulo hace eso. De manera que debemos ser generosos hacia la iglesia como cuerpo, hacia creyentes individualmente, hacia personas que no son creyentes, pero son realmente necesitados, y para eso se necesita discernir cuando una persona realmente es necesitado, y debemos ser generosos con los familiares sanguíneos y no cargar a la iglesia. Muchas veces las personas, bueno, yo tengo dinero para resolver un problema a mi mamá, pero prefiero llamar a la iglesia para que la iglesia resuelva, pero yo tengo el dinero para ayudar a mi mamá. Y no, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo 5:4 que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces hemos definido la generosidad y hemos hablado de 4 áreas de enfoque hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos económicos. Ahora vamos a hablar de algunas actitudes que frenan, perturban la generosidad y su contraste, las que la propician. La primera, no pude evitar pensar en Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, un contexto donde la iglesia llena del Espíritu Santo, algunas personas estaban vendiendo no sus propias casas, sino heredades que tenían, no donde ellos vivían, sino heredades que tenían, las vendían esas heredades y traían el dinero a la iglesia completo, todo el dinero, porque por lo que podemos entender, pareciera que hacían un compromiso o una promesa de que iban a hacerlo así, iban a vender una heredad e iban a aportar todo. Ananías y Zafira vendieron una heredad, pero no aportaron todo. Sustrajeron del precio de la heredad y ofrendaron una parte, pero dijeron que habían ofrendado todo, como lo había hecho los demás hermanos que habían vendido heredades. El pecado no fue ofrendar una parte. El pecado no hubiese sido si no hubiese vendido la heredad. Él hubiese quedado con su heredad si no quería venderla y ofrendarla. No, esos no fueron los pecados. El pecado fue mentir al Espíritu Santo y eso se llama hipocresía. El pecado fue querer aparentar delante de los apóstoles y la iglesia de Jerusalén que él era muy generoso, al punto que vendió una heredad completa y dio todo el dinero. Y el pecado ahí es la hipocresía. En contraste, José, llamado Bernabé, levita natural de Chipre, ahí en Hechos 4, se dice que él sí vendió la heredad y dio todo el precio que le pagaron por la heredad. Entonces, este fue sincero, que es un ingrediente de la generosidad según la definimos. Pero Ananías y Zafira fueron hipócritas. Entonces, la hipocresía perturba la generosidad y la sinceridad la propicia. Debemos evitar la hipocresía a la hora de ser generosos. Mucha gente da dinero y da mucho dinero con tal de sentirse bien, con tal de sentirse halagado, admirado. Entonces, hermanos, debemos revisar nuestro corazón. ¿Por qué estamos dando? ¿Es para sentirme bien? ¿Es para que los hermanos vean que yo soy generoso? ¿Por qué estoy dando así? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué digo y le doy gracias a Dios que me permitió ayudar a la familia tal? No, Jesús dice: lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha, ¿no?
callado, sin eso de estar queriendo lucir, me puede hacer ver como Ananías y Zafira, y eso nace de la hipocresía. La verdadera generosidad es aplotez, sencilla, sincera. Ahora, la incredulidad es otra forma de yo no ser generoso. En Génesis 4:5 dice que Dios no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Fíjense que no dice que no vio con agrado a su ofrenda, sino que no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque nosotros miramos los que están ante los ojos, mas Jehová mira el corazón. Y en el corazón de Caín Dios vio algo. Si nos quedamos en Génesis, no sabemos qué vio Dios en el corazón de Caín. Cuando vamos a Hebreos 11, que es el pasaje de los héroes de la fe, nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Lo que quiere decir es que lo que Dios vio mal en el corazón de Caín fue su incredulidad. ¿Por qué estaba Caín ofrendando? Pareciera que no era por fe. Puede ser que estaba ofrendando por hábito. Puede ser que estaba ofrendando por cultura del momento. Pero no fue por fe. Y la falta de fe es un obstáculo para ofrendar, para ayudar, para ser generoso. Porque muchas veces, hermanos amados, nosotros no confiamos en que Dios puede proveer y no ayudamos a nadie porque decimos que nosotros necesitamos que nos ayuden a nosotros. Y pasamos tiempo así pensando que necesitamos que nos ayuden cuando hay personas peores que yo y que necesitan mi ayuda. Yo no estoy bien tal vez, pero hay gente de la iglesia peores que yo que necesitan de mi ayuda, que nos unamos. Pero la incredulidad no me permite pensar que Dios me puede ayudar a otros, que Dios me puede bendecir. No me permite la incredulidad. La otra actitud que perturba la generosidad es la avaricia, la idolatría, el amor a mí mismo y a mis bienes, a mi dinero, mi egoísmo. Y el mejor ejemplo es el joven rico. El joven rico se acercó a Jesús corriendo, dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, es Dios. ¿Los mandamientos conoces? No matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Caramba, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Casi que este tipo le dice a Jesús: por casualidad, Dios no te mandó a pedirme un autógrafo a mí, para que se lo lleve. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice: una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y ven y sígueme. Pero el joven, oyendo esto, se puso muy triste. Muy triste. Dice la palabra muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18, 22 al 24. Hermanos, el amor a mis bienes, a mí mismo, no me puede impedir ser religioso, no me puede impedir amar leer la Biblia, ir a la sinagoga, ir a la iglesia, no me lo impide, pero sí me impide ser generoso. El amor a mis cosas, el amor a mis carros, a mis cuentas bancarias, a mi dinero, a mis títulos, me impide ser generoso. Y muchos cristianos luchamos con eso, sobre todo los que tenemos muchos millones como yo. Luchamos con eso. Lo de los millones es un chiste, así que no me vayan a secuestrar. El amor a mí mismo. Fíjense algo, hermano, los mandamientos de Moisés son 10. Hay 4 que tienen que ver con Dios y 6 que tienen que ver con el prójimo. 4 que tienen que ver con la verticalidad de mi relación y 6 que tienen que ver con la relación con la gente, horizontal. Lo primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y santificarás el día de reposo.
Y los otros 6 son no matarás, no hurtarás. Todos tienen que ver con amor al prójimo. Y por eso los rabinos, y Jesús también lo secundó, dividió en 2 grandes mandamientos. Los primeros 4 se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y los otros 6, que se refieren al ser humano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no adulteras, no hurtas, no le codicias, honras a tu padre y a tu madre. El joven dice que él había cumplido toda la ley. Y Jesús de una manera magistral, porque esto no es un mandato que Jesús está dando a los cristianos que vendan todas las cosas y las repartan a los pobres. Era un acto de enseñanza que él le quería ilustrar para que el hombre entendiera que él no había cumplido toda la ley, porque él no era capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Lo que él creía que había cumplido realmente no lo podía cumplir, y Jesús se lo enseñó y demostrándole que él era incapaz de amar a su prójimo como a él mismo. Y cuando le dice ven y sígueme, y el hombre no lo siguió, Jesús le está demostrando que él tampoco es capaz de amar a Dios con todo su corazón. Entonces de una vez estás violando los 10 mandamientos. El que no puedes amar a tu prójimo, violas los últimos 6. Y como no me puedes seguir a mí como Jesús, que soy Dios, violas los primeros 4. Entonces, pero el problema que le impidió a este hombre ser generoso, y la generosidad es hija del amor, es su avaricia, su egoísmo, y eso se llama idolatría. En contraste, una viuda estaba ofrendando y unos ricos, y Jesús vio que la viuda dio todo el sustento que tenía y eran 2 blancas, porque ella no tenía avaricia. La viuda no podía salir a trabajar el otro día para recuperar las 2 blancas. Las viudas vivían de la misericordia de la gente. Las viudas casi no podían ni trabajar. Entonces, hermanos amados, la idolatría y el amor al dinero del rico no le impidió ser generoso. La viuda pobre, en su pobreza, sí fue generosa. ¿Cómo se hace para uno corregir eso? Bueno, hay que imitar a los hermanos de Macedonia. Los hermanos de Macedonia, Pablo los halaga por lo siguiente: en grande prueba de tribulación, la abundancia del gozo de ustedes y la profunda pobreza de ustedes abundaron en riquezas de generosidad. Eran hermanos pobres los de Macedonia, pero su gran gozo y su pobreza material abundó en riqueza de generosidad. Pues yo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo ustedes se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, la idolatría es una entrega a mi dinero, a mis bienes, a mis gustos. La generosidad, como lo practicaron los hermanos de Macedonia, es una entrega primeramente al Señor. Si usted tiene problemas para ser generoso, usted tiene problemas para entregarse al Señor. Así cante bonito, ore bonito, predique bonito, evangelice bonito, saque demonio, cure enfermo. Si usted tiene problemas para ser generoso, tiene problemas de entrega al Señor. Entrega al Señor. La relación entre lo que tú ofrendas y lo que ganas dice mucho de tu entrega al Señor. Entonces, ¿cuántos obstáculos llevamos para la generosidad? ¿Obstáculos? Llevamos 3, dice una hermana. ¿Cuáles son? La hipocresía se combate con sinceridad. ¿La otra? La incredulidad. Muy bien. Y la avaricia. Muy inteligente la niña. Dios fue muy generoso con ese cerebro que le dio a esa niña. El cuarto obstáculo para la generosidad es la indiferencia por los necesitados. Indiferencia. Lucas 10, 30, 35 nos habla de el buen samaritano. Es una parábola muy conocida, donde Jesús está hablando del amor al prójimo y un religioso le pregunta que quién es su prójimo y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Y fíjense que el hombre estaba herido ahí por unos malandros y pasó un sacerdote, que es el que enseña la ley en la sinagoga, y él pasó de largo. Lo vio ahí ensangrado
ensangrentado y pasó de largo. Luego pasó un levita que se encarga de lo que es el mobiliario del templo, la sinagoga, y pasó de largo. Y estos dos sacerdotes y levitas se encargaban de aprenderse la ley de Moisés. Y en esa ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos pasaron de largo. Y cuando viene un samaritano que no es un religioso, que es una persona que no conoce bien la ley de Moisés, que es una persona que era vista impura por los judíos, entonces el que estaba escuchando la parábola se imaginaba, si los sacerdotes y levitas hicieron eso, el samaritano peor, le va a dar una pata en la costilla y va a seguir de largo. Pero el samaritano, dice la palabra de Dios, fue movido a misericordia. Aquellos dos tuvieron indiferencia, el samaritano tuvo misericordia. Vean el contraste. Y por esa misericordia que tuvo el samaritano, entonces él cargó al hombre, le echó aceite y vino, que eran como agua oxigenada y betadine ahorita, lo vendó, lo montó en sus caballos, lo llevó al hospital que le llaman el mesón, que era como una posada, pagó el hospedaje allí, le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gaste, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Un enemigo del judío que iba herido. Misericordia versus indiferencia. ¿Qué yo veo en nuestras iglesias, en el caso de donde yo vengo, los Cortijos? Veo que hay hermanos que tienen algo, otros que tienen un poquito y otros que no tienen nada. Muchas veces los que tienen algo nos las pasamos, acuérdense que yo tengo muchos millones, nos las pasamos con los que tienen alguito. Pero con los que no tienen nada, casi nadie hace estrecha relación. Con los que no tienen nada. Tú llegas a su casa y no hay nevera. Entonces casi nadie los visita. Al que no tiene nada. Eso es un tipo de indiferencia. Somos amigos de los que tienen algo o de los que nos caen bien. Pero hay gente que no tiene casi nada que darnos o nada que darnos. Son y valen lo mismo que vales tú. El mismo precio que pagó Jesús en la cruz por ti, lo pagó por ellos. Delante de Dios valen igualito que tú. Si Gustavo Cisneros se convierte hoy en cristiano evangélico, él vale igualito que vale este pobre limpio que está aquí. Igualito. Debemos entonces dejar de ser indiferentes y hacer relaciones significativas con hermanos que tal vez no nos van a dar nunca algo, no tienen ni para el café. Y si lo tienen, no tienen azúcar. Y si tienen azúcar y café, no tienen gas. Y si tienen el gas, no tienen café. Tenemos que también hacernos en relación, debemos relacionarnos con ellos. Y el quinto obstáculo para la generosidad es la pereza. ¿Quién puede ayudar a alguien si siempre está flojeando, viendo Netflix, jugando Nintendo, chateando, viendo Instagram, los estados de WhatsApp de todo el mundo y nunca trabaja? O trabaja un ratico y se cansa enseguida. Estoy cansado de trabajar. Y taxi 1 hora. ¿Quién? ¿Por cómo? ¿Cómo va a tener para ayudar? Si se la pasa creyendo que él no puede, yo soy así, soy pobre, Dios me destinó a ser pobre. Pero bienaventurados los pobres, dice Lucas, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se quedan pobres y disfrutan y bailan el ser pobres. Hay gente trabajadora que es pobre. Hay gente pobre que es floja. Hay gente rica que es muy trabajadora. Y hay gente rica que heredó una herencia muy grande y es tan flojo, pero la herencia es tan grande que no se le acaban los reales. Pero es flojo también. Tenemos de variedad de personas, pero la pereza siempre será un obstáculo para la generosidad. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Ve que la intención del trabajo no es reunir para mantenerme yo tan solamente. La intención del trabajo, según este texto, es tener
qué compartir con el que padece necesidad? No, yo vivo bien y fulano pasa la roncha porque bueno, yo he aprovechado mejor el tiempo que él y la vida, pues. Todo el mundo cosecha lo que siembra. Si él hubiese hecho lo que yo hice, no estuviera pasando roncha. No, hermano, yo no puedo pensar así. Mi dinero no es mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluyendo mi dinero. Eso es de Dios. Y hay gente que está pasando necesidad, que ellos son hijos de Dios, y tú le estás negando el dinero que no es tuyo, que es de su papá. Tú estás negándole el dinero a unos hijos de Dios cuando el dinero que tú tienes no es tuyo, es del papá de él. ¿Cómo te sentirías tú que un hijo tuyo se muera desnutrido? Porque unos sobrinos tuyos se quedaron en la casa con él. Tú te fuiste de viaje, atendió un problema. Y teniendo dinero, los sobrinos tuyos lo gastaron en otras cosas. Pero no le dieron comida a tu hijo. Y se murió desnutrido. ¿Cómo te sentirías tú? Si ese dinero que tú dejaste a tus sobrinos para que cuiden a tu hijito era tuyo, que eres el papá de ese muchachito que murió. Te sentirías mal, impotente. Así que mucho de lo que nosotros dejamos de darle a un hijo de Dios es una provocación al Señor. Porque nuestro dinero no es nuestro, es de Dios. Y si un hijo de él está necesitado, le pertenece a él, tiene derecho por estar necesitado. Ahora, el que es ocioso, Pablo sí dice, apártate del mal, apártate de ese hermano. Lo dice explícitamente, el que no quiere trabajar que tampoco coma. Pero no lo tengas como enemigo, dice Pablo. Trátalo como hermano, pero es para que se avergüence. Pero no siempre ese es el caso de los necesitados de nuestra iglesia. Entonces hemos definido la generosidad, hemos hablado de 4 áreas de enfoque de la generosidad, hemos hablado de 5 obstáculos que perturban la generosidad y vamos a hablar ahora de los beneficios de practicar la generosidad. Bueno, hay 4 beneficios, pudieran haber más. El primero está en 2 Corintios 9:12. Dice Pablo que la administración, y esa administración, esa palabra significa ayuda, de este servicio, que es una ofrenda, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. 2 Corintios 9:12. Aquí vemos dos propósitos de la generosidad, 2 beneficios. Se suplen las necesidades de los más necesitados, de los más pobres, y se produce adoración, acción de gracia para Dios. No hay algo más lindo que ver una persona pobre cuando usted le lleva algo. Algo que, por ejemplo, mucha gente tiene 4 años que no se come una hamburguesa. Usted le lleva a un hermano una hamburguesa y tiene 4 y eso... Ven la gloria. Así usted sea feo como yo, lo ven como un ángel. Bello. Esas acciones de gracias, esa alabanza para Dios fluye cuando los demás son generosos hacia los necesitados. Entonces se suplen las necesidades de los más pobres y se producen acciones de gracia. 2 Corintios 9:12. Otro beneficio de la generosidad es que produce mayor dadivosidad y provee recursos para los creyentes más generosos. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, no como la enseñan en Enlace, sino como la enseña Pablo en 2 Corintios 9. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Dios provee recursos a los que son generosos y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho, no para que se jacten, no para que se compren cosas lujosas, para que puedan dar mucho. Dios aumenta los recursos a las personas generosas. Dios se encarga de hacer eso de una manera sobrenatural. El tercer beneficio de la generosidad
es que es un testimonio de impacto para el mundo. Fíjense algo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. Hay gente que ha llegado a la iglesia porque en un momento de necesidad de su esposa, que es cristiana, vio que las hermanas o los hermanos de la iglesia, de donde ella es, le llevaban ayudas. Eso impactó al marido. Eso impactó al marido y aquí se cumple este versículo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Ese amor de los hermanos y hermanas hacia su esposa le hace ver a él, esta gente tiene algo diferente que yo no tengo y que no veo en mi trabajo y que no vi en la universidad. Esta gente sí tiene un amor que es de otro lugar, porque ellos no tienen sangre de mi esposa, ni son familia ni amigas de antaño. La única explicación es que de verdad tienen a Dios, tienen amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Entonces la generosidad es un testimonio de impacto para el mundo. En cuarto lugar, Dios aumenta la recompensa eterna de los creyentes generosos. Pablo usa una palabra en Filipenses 4:17, dice, cuando habla de, oye, gracias porque me enviaron para mis necesidades, no es que yo busque regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está hablando de los tesoros en el cielo, de la recompensa que Dios va a dar a los creyentes según sus obras. Hay que aclarar que todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cristo pagó en la cruz nuestra deuda, somos salvos, pero en el cielo van a haber distinciones en cuanto a recompensas. Pero ese es un tema ya de la escatología que no es el propósito hablarlo en esta mañana porque hay que pasearse por varios versículos. Y Jesús también dijo a un hombre, al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, la generosidad tuya aumenta tu cuenta en el cielo, los tesoros en el cielo, las recompensas en el cielo. Y en último lugar, la generosidad contribuye a la obra del Señor, a los ministerios de la iglesia. Romanos 15:24, Pablo dice a los hermanos de Roma, cuando yo vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar y espero ser encaminado por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. La palabra encaminado aquí no tiene que ver con dirigirlo. Mira, España queda para allá, para el norte. No, nada de eso. Encaminar aquí tiene que ver, ok, Pablo, ¿vas a España? Sí. Aquí tiene un saco de trigo, un saco de lana, un saco de euros, un saco de dólares. Eso es encaminar. Encaminar es ayudar al siervo de Dios para que pueda cumplir su ministerio. Entonces, otro beneficio de la generosidad es que contribuye a la obra ministerial en la iglesia. Uno de los hombres más generosos del mundo se llama George Soros, es húngaro judío. Él hizo muchos millones porque él estudió economía y a través de una estrategia económica él quebró el sistema bancario de Inglaterra hace varios años y devaluó la moneda y la compró en abundancia. Luego hizo otra jugada para que esa moneda se revalorizara y él se volvió multimillonario así, de plano. George Soros. Este hombre ha dado como 8,000 millones de dólares. Ha donado unos 8,000 millones de dólares para causas filantrópicas, lo llaman ellos, ¿no? Y bueno, él se considera que él es el cuarto hombre más generoso del mundo, según los estudios de las empresas que hacen este tipo de encuestas y de análisis. Entonces, lo interesante es que él está donando mucho dinero para fundar universidades y está donando mucho dinero para medios de comunicación y está donando mucho dinero comprando diputados de los congresos para una causa, la sociedad abierta. Esa es su meta. Quiero la sociedad abierta. Quiero que la mujer que se sienta hombre se opere y se convierta en hombre. Quiero que el hombre que se sienta mujer se opere,
se cambie su cuerpo y se sienta mujer y viva su vida. Quiero que si todo el mundo quiere irse a vivir para España desde África, que inunden a toda Europa los africanos. Quiero que los medios de comunicación digan que es normal que un niño se sienta niña y que una niña se sienta niño. Quiero que se legalice el aborto en todos los países subdesarrollados, porque esas latinoamericanas y africanas y asiáticas paren demasiado. Y el planeta se está sobrepoblando. Llevamos 9.000 millones de personas y eso es mucho. Vamos a acabar con los recursos naturales. Esa es su intención. Para eso hay que legalizar el aborto. Ya van más de 18 millones de niños muertos desde que legalizaron el aborto. 3 veces lo que Hitler mató en judíos en el holocausto nazi, en la guerra mundial. Pero que sigue el holocausto. Miren la razón por la que él es generoso. Miren la causa que él está financiando. Mientras tanto, Disney y muchas otras organizaciones le siguen el coro y le siguen el juego y están infectando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la plaga de la ideología de género y le están inyectando eso como algo normal y está convenciendo a la ONU y la ONU ya está convencida de que el cristianismo es una religión que restringe la libertad individual y afecta a la sociedad abierta y estamos en la lista negra de la ONU, los cristianos, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Una generosidad del Satanás usada en contra de Dios. Mientras tanto nosotros debemos procurar ser generosos, porque aunque nunca llegaremos a alcanzar el nivel de dinero de este tipo de personas, la palabra de Dios dice que una vez el dinero acabará, pero el amor nunca deja de ser. Y la generosidad cristiana es hija del amor cristiano. Y el amor nunca deja de ser. Y dice la palabra de Dios que la tierra y todas las obras que en ella hay, incluyendo las que está haciendo Jorge Soros y los medios de comunicación, todo lo que ellos están haciendo será deshecho, dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A nosotros nos toca ser generosos y esperar que Dios multiplique esos 5 panes que podemos ser en 5,000. Pero con lo poco que tenemos que ser generosos. Dios se encargará de luchar contra Jorge Soros y Bill Gates y todos esos monstruos multimillonarios. Pero la parte de nosotros es poner los 5 panes que tenemos y los 2 pececillos. Y Dios que se encargue en su sobrenatural poder de multiplicarlo para combatir a Satanás y a su reino. Y quiero terminar diciendo que no hay nadie más generoso que Dios. Nadie es más generoso que Dios. Dios es el que le da el oxígeno a los ateos. Dios es el que hace que un ateo pueda tener un bebé. Dios es el que hace que un santero, un brujo pueda comer. Sabiendo que ellos operan en contra de Dios, difaman a Dios. Sabiendo que muchas religiones maldicen a nuestro Jesucristo y lo denigran y lo rechazan. Dios es tan generoso que les da todos los días los gramos de aire que necesitan para seguir respirando a ellos. Dios es generoso. Dios es bueno, Dios es amor y nosotros estamos aquí para mostrar ese amor y esa generosidad. Estamos aquí para que en medio de esta tiniebla de egoísmo, esta tiniebla de maldad, la luz del amor de Dios brille. Para eso estamos aquí. Y el mayor acto de generosidad que hizo Dios no es el aire que nos da para respirar. Mucha gente vivió 80 años respirando aire y comiendo bien. Pero hoy está en el lugar de tormento. Hoy está en un lugar que la Biblia llama condenación. Y nunca más saldrá de allí. Está excluido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, como dice Pablo en Tesalónica. Está excluido para siempre de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y disfrutaron oxígeno, disfrutaron manzanas, disfrutaron comida, disfrutaron viajes, pero no están ahora sino excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Porque los ricos y los pobres, los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos somos pecadores.
Y lo más seguro que tenemos es la muerte. Y un día todo lo que tenemos se acabará. Mi cuarto no existirá, ni mi televisión, ni mi Netflix, ni mi teléfono celular, ni mis cuentas en Instagram. Nada existirá. Todo acabará. Y lo único que quedará pendiente es si yo no tengo deuda con Dios. Es lo único que importará, si yo tengo alguna deuda con Dios. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos pecadores. Dice, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Santiago 2:10 dice, si alguno ofendiere la ley en un punto, se hace culpable de todos. Somos pecadores, estamos endeudados con Dios. La palabra de Dios dice en número 14:18 que Jehová no tendrá por inocente al culpable. Él juzgará a los que tienen una deuda con Él. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo se paga esa deuda? La paga del pecado es muerte, pero no la muerte física, porque si fuera la muerte física, el ladrón que estaba con Jesús, ambos se hubiesen ido al paraíso, pero solo se fue uno, a pesar de que los dos murieron físicamente en la cruz. Porque no es la muerte en la cruz lo que los salvó. No es la muerte en la cruz lo que hizo que ellos pagaran la deuda a Dios. Es el arrepentimiento sincero y la fe en Jesucristo como el único digno que pudo morir y ser aceptado como un pago suficiente por nuestros pecados. Nadie puede hacer un pago así. Puede nacer y morir y ser crucificado 1000 veces. No será suficiente. Cristo vale más que todo el universo y solamente Él pudo pagar por toda la deuda de nuestros pecados, por el valor que hay en Él, por su pureza, por su grandeza, por su santidad. Nadie vale por sus pecados, nadie puede pagar por ellos. Por eso Jesús contó la parábola de los dos deudores, para ilustrar que hay una deuda impagable por nosotros. Que solamente con arrepentimiento y fe podemos ser absueltos, perdonados de esa deuda. Cristo murió en la cruz para que tú no tengas que pagar esa deuda en el infierno, excluido de la presencia de Dios. En el infierno no hay oportunidad para arrepentirse. El que queda allá y solamente la cerradura del infierno es la muerte física. El que cae allí y abre esa puerta jamás volverá a salir. Pero Dios te ama tanto que no quiere que vayas allí. Dios no quiere que vayas al infierno, por eso fue generoso en enviar a su único hijo, que vale más que cualquier tesoro del universo, conocido y no conocido. Y Él pagó tu deuda por amor. Es solamente a través de la deuda que pagó Jesús que nosotros podemos ser perdonados de nuestras ofensas, de nuestros pecados. Nadie más puede pagar por tus pecados. Cristo murió por la Virgen María, Cristo murió por José Gregorio, Cristo murió por Tomás, Cristo murió por Pedro. ¿Sabe por qué murió por ellos? Porque ellos no pueden y no pudieron pagar por sus pecados. Por eso Cristo pagó por ellos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Dios fue tan generoso en dar a su único hijo para pagar tu deuda, ¿qué le vas a dar tú a Dios? Dios no necesita tu dinero mucho. Dios necesita tu corazón. Dios necesita tu fe. Y no es que la necesita, es que tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas creer en Dios. Dios lo desea, aunque no lo necesita. Pero como es amor, Él te lo ruega, Él te lo suplica. Reconcíliate conmigo. Yo te amo. Yo te quiero. Yo no te quiero ver perdido en el infierno. Yo te quiero ver conmigo en el cielo, disfrutando de mi luz, de mi brillo, de mi belleza, de mi paz. No vivas a tu manera. No le creas a tu conciencia. Cree en mi palabra que dice que no te puedes salvar tú. Que tú me necesitas a mí para ser perdonado, para ser salvo. Para que tu deuda se elimine. Tú me necesitas a mí. Dios te dice, ven a mí, yo te amo, envía a mi hijo por ti. Bendito seas, Dios.
Queremos rogarte en el nombre de tu Hijo amado que puedas hacer sonar en nuestro espíritu el mensaje de que tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y allí se vio el mayor gesto de generosidad de toda la historia. Tú enviando lo más precioso que tenías, lo más hermoso que tienes, lo más valioso, lo enviaste. Y se humilló y se hizo hombre para dar su vida y pagar por nuestra deuda. ¿Quién como Él? ¿Quién como Jesús? Ahora, Padre, ruego por las almas que están aquí, para que ellos puedan creer en tu amor, y que tu amor solamente les pide arrepentimiento y fe en el único Salvador que dio su vida en rescate por ellos. Oramos, Dios, para que el Espíritu Santo haga la obra que ninguno de nosotros puede hacer, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos vivan para ti. Ahora, Señor, bendecimos el nombre tuyo por esta gente que se bautizó y oramos por sus amigos y familiares que hoy visitan, para que puedan recordar que este lugar está abierto para ellos, que pueden venir cuando quieran, que puedan ir a la célula y pueden escuchar palabra tuya. Ten misericordia, Señor, de las almas que están aquí presentes, que necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Amén.